Ahí estaba la amable voz de Roberto Poblete, viste que además tenemos a Roberto Poblete de voz oficial de este programa. Gran voz. Tremendo, profesor de esta universidad, además, igual que nuestras otras voces que también son profesores de esta universidad, la Emma Pinto, el Sandro Larena, gente tremenda pura gente top. Como nuestro invitado Gabriel León, destacadísimo investigador, hay que decir, Gabriel León es bioquímico y doctor en biología molecular y que hace 15 años empezó a dedicarse a la divulgación científica. Esto que tengo en la mano es el tercer tomo de La Ciencia Pop. Yo los he leído todos y yo digo, cada vez te pones más denso, cosa que me parece hermosa. Sí, uno cambia su estilo de escritura. Sí. No, pero además que es como las reflexiones, que es lo que quiero que llevemos en nuestra conversación, porque las ciencias pop partieron de tus podcasts, de tus columnas. Partió un blog que empecé a escribir en el postoperatorio de una cirugía para reconstruir el tendón de Aquiles. Ya. O sea, yo me puse a hacer divulgación científica gracias al fútbol, básicamente. Mira. Y del blog, después de varios años escribiendo este blog, recibo un llamado un día y me invitan a escribir un libro que se convirtió en La Ciencia Pop 1, que yo siempre pensé que iba a ser mi único libro, y hasta ahora La Ciencia Pop 3 es mi libro número 13. Te basaste, ¿eh? Estoy escribiendo 2 más, o sea, seguimos. Ahora, yo podría decir que para quienes no te conocen hay como 3 líneas. Sí. Está la ciencia pop, sí. Está que son los mocos y todo lo que viene. Las preguntas raras, que son libros más para un público infantil juvenil, sí. Que son fascinantes igual. Yo los he disfrutado muchísimo, no tengo ninguna excusa. Sí. No se lo he leído ni al Aljao ni a la sobrina. Disfrute nomás. Y además está sacando estos otros libros donde está Ciencia Oscura, está Meteoritos, está Pandemia, sí, tal cual. Que son más temáticos. Temáticos y divulgación científica un poquito más adulta, sí. Uno podría decir. La ciencia pop está como al medio. Sí, tal cual. Oye, qué buena lectura del autor. Sí, mira, es que te hemos leído, corazón. Llevamos un rato leyéndote, conversando contigo. Ahora, Gabriel, yo siempre recuerdo que parece que en Pandemia hicimos En Cuestión de Gustos, donde hablamos largamente. Ese era un programa que tenía más que ver con tus influencias, acerca del rol de la divulgación científica hoy día. Sí. Y tú has dicho antes que más que hablar de ciencia, a ti te gusta contar buenas historias, que nos ayudan a reflexionar sobre el lugar de la ciencia. Vivimos en un mundo apocalíptico, vamos a decirlo, en términos de que cosas que habíamos acordado como sociedades que ya estaban resueltas, como que la Tierra es redonda, hoy día se ponen en cuestión, ¿no? Sí. ¿Cuál es el lugar de la divulgación científica en ese contexto? Fíjate que es súper divertido porque el problema, tengo la sensación, va atrás hasta llegar a la educación básica. Uh-huh. Y esta es una problemática que en mi cabeza ocupa mucho espacio, porque tengo la sensación de que la inmensa mayoría de nosotros aprendió que la Tierra era redonda como un hecho, como una verdad revelada. Y de hecho a mí en el colegio me enseñaron así. Es peor todavía. A mí me enseñaron que Cristóbal Colón descubrió que la Tierra era redonda. Y en Colón, él y toda la gente que vivió con él sabía hace mucho rato que la Tierra era redonda. Era un conocimiento popular, uh-huh. Un conocimiento que tenía 1500 años. Porque la Tierra redonda fue descubierta por Eratóstenes, un científico griego, usando metodologías que él tenía a su alcance en esa época, usando sombras, palos, distancia, geometría, trigonometría, herramientas que tenían los griegos, uh-huh. Y él demostró experimentalmente que la Tierra es redonda, con un experimento que hoy se puede hacer. Entonces tengo la sensación de que uno de los grandes problemas que la ciencia enfrenta hoy es que históricamente se ha enseñado como un dogma. Uh-huh. La Tierra es redonda, el ADN es el material genético, las ondas gravitacionales son... Pero nadie nos muestra cómo diablos se descubrió eso, porque al final se reduce la ciencia a un montón de verdades que se le ocurrieron a alguien y tú tienes todo el derecho del mundo a cuestionarte. Verdades dogmáticas. Claro, ¿y de dónde salió? ¿Y por qué, a quién se le ocurrió esto? Uh-huh. Y tengo la sensación que mientras nos limitemos a enseñar la ciencia así, estamos liquidados. Uh-huh. No podemos enfocarnos solo en el qué, hay que mostrar también el cómo. ¿Cómo fue que logramos demostrar esto? Que no son ideas que salieron sencillamente de la cabeza de alguien. Ahora, tú te dedicas a contarnos eso y de hecho en este libro, en La Ciencia Pop, a propósito de esto de volver a dar cuenta de cómo se hicieron las cosas y el entusiasmo por el experimento, hablas de que hubo una época en los 50 donde había juguetes, laboratorios para niños y niñas, donde por ejemplo podían jugar con uranio. Tal cual. Y eso de nuevo tiene que ver con esta época post Segunda Guerra Mundial, uh-huh. La época del baby boom, cuando había un optimismo creciente con respecto hacia dónde iba el mundo, en una época que era mejor que los últimos 10 años,
de la mano de la ciencia. La ciencia trajo maravillas, la ciencia también trajo cosas terribles, porque todos tenían muy claro que la bomba atómica era producto de la ciencia utilizada para un propósito en particular, pero estaba claro que la ciencia tenía un lugar fundamental, de hecho, de la mano también de escritores y divulgadores científicos que escribían ciencia ficción, como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke y otros, que mostraban que la ciencia era el camino. Entonces había una suerte como de empabilamiento con la ciencia. Estamos todos como encandilados con la ciencia. Y por lo tanto, todo tenía que tener ciencia. Y eso decantó en que los juguetes también tenían que ser científicos. Y habían algunos que eran de habilidad, ingeniería y construcción, como el famoso Mecano, pero había otros que efectivamente incluían elementos químicos tremendamente peligrosos, experimentos tremendamente peligrosos y pequeñas cantidades de uranio radioactivo. Por ejemplo, una que cosa eran parte poca. de estos juguetes, pero con la idea de que los niños y las niñas pudieran experimentar las maravillas de la ciencia en una época que la seguridad infantil no era vista como algo tan serio como hoy día. Recordemos que estamos hablando de la época anterior a los automóviles, donde las sillas para niños eran obligatorias. Claro, donde estamos hablando de los 50. Estamos hablando de los 50. El cinturón de seguridad era voluntario, la gente fumaba en todas partes. Entonces, había también otra forma de vivir la vida. Y tengo la sensación que el contexto histórico, más esa forma distinta de vivir la vida, explica parte importante de la existencia de estos juguetes. Sí, ahora estoy tratando de juntar esa historia que tú nos cuentas acá en la Ciencia Pop 3 con esto que decías, ¿no? Que vivimos en una época de dogmas y que tenemos todo el derecho de decir, a ver, espérate, pero ¿de dónde viene eso? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Etcétera. El problema es cuando las pruebas en sí mismas son cuestionables. Sí. ¿No? Como hoy día es como, pero es que yo lo vi en un TikTok. Sí. Y me llegó un mensaje a mi Messenger o a mi Messenger. A mi WhatsApp. Retrocedimos como 20 años. Me pasa, se me cayó el carnet. A mi WhatsApp, donde dice que esto y esto. Entonces, no solamente está este cuestionamiento, sino también hay una especie de credulidad. Y tú hablas acá de, ¿cómo se llama esta cosa? Del sesgo de confirmación. Sí, claro. Sí, es que volvemos a lo mismo. Si yo no enseño cómo funciona la ciencia y cómo los científicos y científicas llegan a conclusiones, si yo no muestro cuál es el camino lógico, cuál es el razonamiento, evidentemente voy a confundir lo que es la evidencia científica, no la voy a entender en su naturaleza. Y por otro lado, tenemos que entender también que en esta discusión hay que considerar que a los seres humanos hay dos cosas que les fascinan: el chocolate y tener la razón. Y cuando tú te topas con una pieza de información que confirma algo que tú sabías, la abrazas como si fuera lo más precioso del mundo. Porque está confirmando algo que tú sabías y por lo tanto tú tienes la razón, y eso nos encanta. Y por otro lado, hay que entender también que el trabajo de los científicos no es tener la razón. A la gente se le olvida eso. Sí. A los científicos se les olvida eso. A los científicos se les olvida. El trabajo de los científicos es tratar de entender el mundo. Y eso a veces implica decir, yo estaba equivocado. Un científico testarudo, que a veces es visto como el epítome del científico. No. La testarudez viene cuando la evidencia te lleva a ese lugar de testarudez, no cuando tú contradices la evidencia. Eso es ser porfiado nomás. ¿Ya? Pero está esta idea del científico testarudo que insistió. Pero ojo, insistió porque había evidencia que le decía que había que insistir, no porque la testarudez sea una condición natural para ser científico. Sí. Entonces, tengo la sensación de que todo eso de nuevo genera esta sopa, sumado a las redes sociales, donde hoy día uno puede encontrar información que confirma absolutamente cualquier creencia que yo tenga. Cualquiera. Súmala a eso la inteligencia artificial y estamos liquidados. Porque el mundo se va a convertir en un lugar tremendamente peligroso, porque ahora vas a ver, ya no es algo que te mandaron, no es un audio, tú vas a ver la imagen de un canal de noticias. De hecho, me acaba de pasar un TikTok hoy día, donde sale una periodista diciendo, bueno, acaba de haber una inundación y está lleno de tiburones. Y salía una calle inundada, llena de tiburones, y ella decía, esto es mentira, este video, y era todo inteligencia artificial. Sí. Bueno, lo que está pasando ahora mismo en las noticias en Los Ángeles. Exactamente. Si uno no entiende, ese es el riesgo más importante de no entender la tecnología es ese, que vamos a vivir en un mundo que no podemos descifrar, porque no vamos a poder separar lo que es real de lo que es construido. Y hoy existe mucha gente interesada en generar un mundo construido para ganar poder, dinero y un montón de otras cosas. Y por lo tanto, estamos enfrentando efectivamente un punto de crisis, porque estamos llegando a ese lugar donde para muchas personas hoy distinguir entre lo que es cierto y lo que es inventado es muy difícil. Estamos conversando con Gabriel León, destacado investigador, autor de un montón de libros. ¿Cuánto dijiste que era? 13. Este es el más reciente, se lo estoy mostrando ahí. Acaba de salir La Ciencia Pop 3, publicado por Sudamericana, por Penguin. Ese es el panorama. Sí. Y tuve como un flashazo. Tú sabes que
el segundo entrevistado que tuvimos en este programa, el 5 del 5 del 25, fue Julio Rojas. Maravilloso. Le queremos mucho. Y estuvimos hablando sobre El fin del futuro, su más reciente libro, y que es un manual para sobrevivir al advenimiento de las máquinas. Y la pregunta es ese es el panorama, el que tú describes, y es bastante oscuro, Gabriel. Sí. ¿Cómo hacemos para nosotros cuidarnos y para ustedes que son padres, ¿cierto? Preparar a nuestros hijos e hijas, sobrinos, ahijados para vivir en ese mundo? Educación. Aquí no hay otra fórmula. Necesitamos, pero ojo, no es solo educación, matemática, lenguaje, sí que está bien, es parte del set de herramientas que uno tiene que tener para enfrentar el mundo. Pero la educación pasa también por entender cuál es nuestra relación con la tecnología. Por ejemplo, el otro día hice un experimento, estaba dando una charla y le pedí a todos los participantes de esa charla que levantaran la mano si en sus celulares tenían instalado Instagram. Y todos levantaron la mano. Y les pedí que miraran y todos confirmaron que todos tenían Instagram. Y después les pedí que bajaran la mano y que la levantaran aquellos que habían pagado para instalar Instagram en su teléfono. Y nadie levantó la mano porque Instagram es gratis. Sí. Y les dije, quiero que miren la sala. Ya. Ahora quiero que piensen, por favor, cómo diablos sobrevive Instagram. Que una empresa que tiene empleados, si ustedes no le pagan. Y todos se pusieron cara, sí, pues ¿de qué vive? Y ahí está la clave, ¿de qué vive? De qué vive Meta, que además es Facebook y WhatsApp. Supuesto, vive de ustedes. Ustedes no son sus clientes, ustedes son el producto. Para Instagram tiene clientes que son empresas que le pagan a Instagram por poner cosas delante de los ojos de ustedes. Ustedes son el producto. Cada vez que usamos una pieza de tecnología gratuita, ustedes son el producto. Y no tenemos claro eso. El otro día comentaba alguien que Facebook tenía un algoritmo que detecta cuando una joven borra una selfie. ¿Por qué una mujer joven borraría una selfie? Porque no le gustó, que se siente fea. Sí. Acto seguido le tira publicidad a productos de belleza. ¡Ay, no! Entonces, si nosotros no entendemos... manera de alimentarle, por supuesto. Porque vende, porque necesita es un monstruo que necesita vender. Bueno, el algoritmo funciona desde esos lugares. Y si yo no entiendo cuál es mi relación con el algoritmo, si yo no entiendo cuál es mi relación con la tecnología, estoy liquidado. A ese tipo de educación me refiero. A entender cómo funciona el mundo, a entender cuál es la lógica de las redes sociales. Porque yo no estoy diciendo que no usen Instagram, pero tienen que tener en cuenta que lo que les aparece en la pantalla de Instagram a cada uno de ustedes, que es distinto entre distintos teléfonos, es por una muy buena razón. Y es porque está aprendiendo qué les gusta. Sí. Porque las redes sociales son súper condescendientes. Todo el tiempo te dicen que tienes razón, aunque estés equivocado. La inteligencia artificial también, por eso hay delirio. Por supuesto, y por eso que inventa cosas. Sí. Porque es súper condescendiente. Si yo no entiendo eso, estoy liquidado, porque vamos a terminar cada uno viviendo en un mundo chiquitito, donde la realidad se acaba, donde mis ojos pueden ver. Entonces van a ser puras realidades atomizadas, porque el algoritmo me dice eso, porque me hace sentir bien. ¿Por qué? Porque el algoritmo quiere que yo me quede ahí, porque entre más tiempo pase ahí, más plata gana. Si yo no entiendo esa lógica, estoy liquidado. Ahora, entiendo la lógica, pero vivo en un mundo que está todo el día poniendo esa lógica a prueba. Sí, claro. Absolutamente. Es un trabajo. Exactamente, te iba a preguntar. Sí, es un trabajo, es agotador. Es agotador, es bueno, como nos pasa a nosotros las mujeres, mirarnos al espejo con cariño, es un ejercicio político y de resistencia continuo, todos los días. Luego, hay maneras, estoy pensando en ese ejemplo que es mi vida todos los días, de decir, bueno, hay maneras en que yo puedo entrenarme para hacer esto de manera más fácil. ¿Cómo entrenamos también nuestra mente científica? Ahí está la ciencia. La ciencia en los colegios es la mejor forma de entrenar el cerebro. La ciencia no es para aprenderse la tabla periódica de memoria. La ciencia no es para aprenderse la estructura del ADN. La ciencia no es para aprender un montón de hechos científicos que ocurrieron mucho tiempo atrás. No. La ciencia es un gimnasio para el cerebro. ¿Por qué? Porque en el ejercicio científico, hay que entender, el ejercicio científico consiste en entender el mundo. ¿Cómo parte de la comprensión del mundo? Con una incomprensión, algo que yo no entiendo. ¿Por qué eso es azul? ¿Por qué el vapor es así? ¿Por qué la hormiga acá? Hay una pregunta. Y esa pregunta, por lo tanto, lleva a intentar contestarla. Hay un vacío de conocimiento, necesito rellenarlo. ¿Cuál es la mejor aproximación experimental para eso? ¿Cómo puedo resolver esta pregunta? Y eso requiere pensar. Eso requiere hacer que las neuronas trabajen y digan, ok, hago este experimento. Pero no, me cogí acá, no logro demostrarlo completo. Ya, pero es parcial. Avanzo, no es la verdad, pero un pasito más. Hago eso, tengo un resultado, lo interpreto, eso quiere decir de nuevo pensar, lo discuto con la comunidad, lo discuto. Eso quiere decir que mi visión del resultado no es la única. Hay otras. Hay una comunidad científica. Bueno, eso explica también por qué los neofascismos le están dando tan duro a las universidades y a la comunidad científica. Les carga la evidencia convergente. Les carga que alguien le diga cuál es la verdad, porque ellos creen que es alguien. No es alguien, es la evidencia
que por sí misma habla. Y dice, oye, esto es así porque... Sostenida por una comunidad. Por supuesto, en todas partes del mundo, todo el mundo ve lo mismo. Y por lo tanto esto es así. No es que yo quiera que sea así. Porque, insisto, el trabajo del científico no es tener la razón, es entender el mundo. Si eso yo lo enseño en el colegio, se convierte en una forma de pensar la vida. Permanentemente. Veo algo, cuáles son las posibilidades, cuál es la explicación más sencilla, la evalúo primero, no es siguiente. No llego con una idea preconcebida, porque si llego con una idea preconcebida, voy a querer que esa idea sea cierta. O si llego con una idea preconcebida, tengo que tener claro en mi cabecita que esa idea es mía, la quiero mucho y por lo tanto me puedo apegar a ella más allá de lo razonable. Sí. Y eso lo tengo que tener claro. Ahora, hoy voy a dejar instalado un tema, pero tengo que cerrar la entrevista. Dale. Que yo creo que eso, querer a las ideas mucho y querer protegerlas también tiene que ver con dónde ponemos nuestra identidad. Porque a veces pensamos, claro, si esto que creo es falso, ¿quién soy yo? Ya. Hay un filósofo gringo, Daniel Dennett, que murió hace poquitito, y él tiene una frase que es espectacular y dice, para en el fondo acercarse a estas discusiones con cierto cuidado, dice, no hay forma amable de decirle a alguien que está equivocado. Porque cada vez que tú destruyes una creencia de alguien, le haces daño. Y por lo tanto, la aproximación a estas discusiones tiene que ser muy cuidadosa. Porque si yo te hago daño, tú vas a huir. Exacto. O voy a resistir. Y el que huye no se queda a discutir. Por lo tanto, esa aproximación tiene que ser muy cuidadosa y ojalá antes de que esa creencia se convierta en parte de tu identidad. Uy, tremendo tema. Bueno, Gabriel, no espero tenerte muchas veces en nuestro estudio. Me encantaría volver. Acá en Radio UNIAC. Recuerden que si llegaron tarde, la entrevista la pueden encontrar entera en nuestro canal de YouTube y también en nuestra estupenda página web radio.uniac.cl. Nosotros fuimos a la música. Gracias, Gabriel, por venir. Gracias por la invitación. La Ciencia Pop ya está en librerías y nosotros volvemos pronto.